¿Qué tal, amigos? Cuando se firmó el Tratado de Roma y se fundó la Comunidad Económica Europea, se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, tratar de llegar a acuerdos entre las naciones, de modo que la economía europea se revitalizara, pero fundamentalmente para que las naciones que durante siglos en Europa habían estado peleando por sus fronteras en un lado y en otro, no volvieran a atacarse entre ellas, en clara referencia, lógicamente, a Alemania. Aquella unión aduanera, que perseguía evidentemente exclusivamente motivos económicos, pero en la parte política no tocar las fronteras en toda Europa, per secula seculorum, pues con el tiempo se fue agrandando y llenando de contenido, de modo que abarcasen otros aspectos de la unidad en Europa. Los tratados, pues el de Lisboa, el de Schengen, la moneda única, en fin, un sinfín de situaciones que se iban incorporando a los acuerdos entre las naciones que conformaban ese exclusivo club en Europa, con el ánimo de que, a pesar de las enormes diferencias que había entre algunas de las naciones que componían y que componen en la actualidad la Unión Europea, pues nos fuéramos entendiendo, ¿no? Que aquello funcionara perfectamente. Es verdad que no hemos conseguido tener una política de defensa común, no la tenemos. No hemos conseguido tener una política fiscal común, tampoco la tenemos, y tampoco tenemos una justicia común. Pero eso sí, hay que respetar en cada una de las naciones la justicia propia con un acuerdo, de modo que cualquier persona que cometiese un delito en un país de la Unión Europea y se trasladara a otro, para eso se inventó la euroorden, cuando un país socio en la Unión Europea reclamase a esa persona por delitos cometidos en España, la orden se tramitase prácticamente de inmediato. Bien, ya saben todos ustedes lo que ha ocurrido con el señor Puigdemont, y habiendo ocurrido eso con el señor Puigdemont, pues las cuestiones, cuando el jueves pasado se analizaba lo que había dicho ese juzgado, que es un tribunal de justicia como aquí puede ser un tribunal de justicia en Murcia, o en Cáceres, o en Badajoz, nada importante. Pero que el juez entrase a valorar, a opinar lo que había dicho el Tribunal Supremo, ya fue una medida impropia de lo que se trataba cuando se aprobó entre todas las naciones de la Unión Europea el tema de la orden y los delitos y las extradiciones entre países de la Unión Europea. Pero es que a eso se le ha venido a unir ahora, aunque a uno el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y el propio Ministerio de Justicia lo han desmentido, pero lo dijo, la ministra Katharina Barley, la ministra de Justicia, dijo el otro día que estaba de acuerdo en lo que había dicho el juez alemán respecto de que no había habido rebelión, porque no había habido violencia, eso no tenía derecho a tratarlo el juez alemán, y que ella además conocía la sentencia antes de que se diese a conocer públicamente. Hasta ahí uno puede decir el juez alemán ha tratado mal las cosas, el gobierno español no ha hecho como debía las cosas tampoco, pero la ministra de Justicia alemana, esta Katharina Barley, pues fue mucho más allá y dijo que si además no se probaba el delito de malversación de fondos públicos, el señor Puigdemont sería un hombre libre en una nación libre, Alemania. Claro, ahí ya cambia la cosa. ¿Y por qué cambia la cosa? Cambia la cosa porque decir que el señor Puigdemont sería libre en una nación libre, sea en su contrario, España no es una nación libre y aquí los ciudadanos no son libres. Y se actúa al albur de vaya usted a saber qué poder fáctico, cuando hace décadas que España es una nación moderna, una nación democrática, con más descentralización respecto de los Länder alemanes, las autonomías españolas, pero vamos, infinitamente
más descentralizada que Alemania y que los alemanes nos han tratado como si fuéramos ciudadanos de segunda dentro de la Unión Europea en función de esa opinión de la ministra alemana de Justicia. Claro, inmediatamente aquí los más extremos han dicho, oh, hay que ir contra los alemanes y... No hay que hacer grandes cosas. Hay que seguir en la Unión Europea, por supuesto, hay que seguir dentro de la moneda única, por supuesto. Hay que tratar a los alemanes como un socio económico. Es decir, España es un país de la Unión Europea, se queda en la Unión Europea, pero cuando se traten temas como este de la euroorden, o como cualquier otro que salga del ámbito económico, ahí España puede actuar perfectamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno de Mariano Rajoy no está para esto. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Peor gobierno de la historia de España, superando al que en un momento aquí mismo critiqué como peor gobierno de la historia de España con el señor Rodríguez Zapatero. Mucho peor. Y que nos ha metido en un lío en Cataluña tremendo por falta de contundencia. Porque en realidad los independentistas dialécticamente, judicialmente, políticamente no aguantan una cachetada. Ahora, eso sí, han hecho una publicidad en el exterior infinitamente superior a la que ha hecho el Estado español, que no ha hecho ninguna. Y por lo tanto estamos en esta situación de un posible conflicto que se puede internacionalizar con un problema que tendría dificilísima solución. Así que, o el señor Rajoy empieza a actuar, o como he dicho muchas veces, tendremos en Cataluña un enfrentamiento civil. La señora Kathleen Barley es esta que les presento en la foto y que, socialdemócrata ella, nos ha tratado a los ciudadanos españoles como si fuéramos ciudadanos de segunda división dentro de la Unión Europea. Y yo espero que el gobierno no olvide a esta señora ni lo que ha dicho.